Hola, yo soy Yanercy Gil, psicóloga clínica, y bienvenido o bienvenida a Entre Vinos o Café, un podcast donde hablamos sinceramente y en confianza sobre situaciones, temáticas y cuestionantes que les dan sentido a la existencia humana, desde un enfoque educativo y en pos de la salud integral. Cada semana, yo y mis invitados, especialistas o no, entre vinos o café, estaremos compartiendo nuestra visión hacia una vida plena. Hola, bienvenidos a nuestro programa Entre Vinos o Café. Estamos sumamente emocionadas, felices de estar aquí grabando el primer episodio con el tema de autoconocimiento. Hoy tengo a Ivonne Marte como invitada. Ivonne Marte es una compañera de trabajo, ella es maestra, también psicopedagoga, y desde que nos conocimos siempre ha estado dispuesta a ofrecerse como compañera solidaria, ofreciéndome su apoyo en todo lo que tiene que ver con nuestras funciones, ya que compartimos la misma función, pero en diferentes escenarios. Y a raíz de todo eso hemos desarrollado una amistad muy bonita, y este tema particularmente creo que es lo que ha hecho que esa amistad se consolidara, además de su solidaridad con respecto al trabajo como compañera. Hola Ivonne, ¿cómo te sientes? Hola Yanercy, me siento súper bien, contenta, emocionadísima de estar aquí junto a ti para compartir esta experiencia. Qué bueno, yo también me siento sumamente agradecida de que estés aquí y de que este primer tema sea contigo precisamente por esa solidaridad que hablaba anteriormente, que tú me has mostrado desde hace más de un año que nos venimos tratando y conociendo. Entonces, hablar de autoconocimiento. El autoconocimiento es un camino que inicia no desde el nacimiento, pero sí desde la primera infancia, que termina cuando nos morimos. ¿Por qué termina cuando nos morimos? Porque el ser humano va creciendo como persona, y según las diferentes etapas, las diferentes vivencias, los procesos que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida, nos hace entrar en ese camino una y otra vez. A veces creemos que yo me conozco y que yo me conozco tan bien y que ya no hay nada de mí que yo no pueda descubrir. Entonces, tener conciencia de que es un camino y que hay momentos donde yo pueda sentir que hay un área quizás específica de mi vida donde no me conozco o donde no estoy siendo congruente con lo que yo quiero, con lo que yo estoy haciendo. Entonces, acudir a este proceso de autoconocimiento, de entrar hacia mi interior y ver qué cosas hay dentro de mí que yo no estoy mirando, y por ende quizás no estoy experimentando una vida en plenitud. Una de las primeras fases del autoconocimiento es la autoconciencia. Entonces, a mí me gustaría que Ivonne nos hablara un poquito acerca de su experiencia de ese proceso, en qué momento de su vida, particularmente como adulta, ella toma conciencia de ese camino que debe de empezar hacia adentro. Bueno, creo que ese proceso inició hace 5 años a raíz de mi divorcio. Como tú resaltabas de que a veces uno cree que se conoce, yo lo daba por sentado, que me conocía, y cuando vino ese proceso, hubieron tantos cambios en mi vida, en ese momento que comenzó como todo a movérseme, y yo comencé a hacer un poquito de conciencia, pero aún tenía como estaba en un círculo vicioso, porque quería muchas cosas, hacer muchas cosas. Tú sabes que yo soy una persona muy intensa y yo siempre voy por las cosas grandes. Nunca me he fijado como en los pequeños detalles ni en los pequeños pasos. Y entonces quería muchas cosas, pero no hacía ninguna, porque la cantidad de cosas que yo quería hacer, de cambios de extremo a extremo, porque también siempre he tenido eso, eran demasiado, y terminaba yo como solamente pensándolo y no haciendo nada. Y en abril, a raíz de un encuentro que tuve contigo y con otro compañero que es terapeuta igual que tú, me hicieron unas preguntas que tú sabes que en esas preguntas yo me justifiqué muchísimo.
Y yo misma escuchaba mi respuesta y yo decía, ni yo me convenzo de lo que estoy diciendo. Y hubo un momento que Emmanuel me dijo, tú estás escuchando lo que tú estás diciendo. Y yo, no, pero yo lo hago así, por esto, y di todas mis justificaciones y todos mis argumentos al respecto. Pero cuando me fui a acostar, que fue entre vinos, eso, yo no tomé, que consta en el acta, cuando me fui a la cama, me vino una avalancha de pensamientos, pensando sinceramente cuál era la respuesta. Ok, Ivonne, detente ahí, Sí, porque escuchando a Ivonne con toda esta experiencia que ella ha vivido y resaltando precisamente eso, o sea, ella quizás en algunas áreas de su vida, en el plano familiar, en el plano laboral, como en su perfil profesional, ella sabía quién era, pero a raíz de una ruptura, quizás ella se escudó y es de lo que nos va a hablar a continuación. Entonces, resaltar que el camino del autoconocimiento implica también desarrollar la capacidad de autorregulación. Es como que identificar esas emociones, como Ivonne dice, en el momento en el que estábamos hablando, en ese momento, ella y otro amigo en común, ella experimentó ciertas emociones y en su momento, como todo ser humano, obviamente ella se justificó y vamos a decir, yo digo mucho esta palabra que se utiliza mucho en los entrenamientos de crecimiento personal, ella actuó de víctima, o sea, ella siempre buscó justificaciones de por qué era así. Entonces, luego que se va a su habitación, ella hizo conciencia y llegó a identificar las emociones que le estaba generando esa conversación y las situaciones que ella estaba experimentando en su vida personal. Entonces, ahora sí, empiézame a hablar, a describir de esas emociones que tú identificaste y posteriormente cuáles acciones tú fuiste implementando, porque ya tenías un proceso recorrido de ir identificando, de ir detectando que habían ciertas emociones, ciertos estados de ánimo que no eran sí. congruentes con lo que tú querías. Yo soy una persona que siempre me he considerado autosuficiente y rara vez yo pido ayuda para las cosas. Siempre me gusta hacer las cosas yo por un tema que tuve con mi madre, que estuvo enferma desde que yo estaba muy pequeña. Y ella como intentó que yo fuera independiente, que en caso de que ella faltara, pues yo pudiera asumirme y asumir a mi hermano para que no pasáramos por muchas manos y eso, gracias a Dios, aún la tengo conmigo. Pero eso me generó muchas situaciones a nivel personal y cuando se dio ese proceso de esa conversación de esa noche, yo sentí mucho miedo. Esa fue una de las cosas que más sentí y sentí mucha incertidumbre porque él me dijo una palabra esa noche que nunca había escuchado, que era sobre el apego evitativo. Y parecía una sonaja De dentro trabajo. de mi cabeza, o sea, de todas las cosas que podían decirme, esa como me pegó muy duro, porque en el trabajo yo siempre he recibido muchos elogios y yo misma elogio esa parte. Yo soy una persona muy trabajadora, lo hago con mucha pasión, de verdad me encanta, tengo mucha vocación por lo que hago, pero en mi vida personal yo no he sido así. Entonces, en el trabajo yo sé todas las capacidades que tengo, pero Ivonne Marte, cuando tú preguntas quién es, fuera de lo profesional, quizás yo no tenía Una una claridad. respuesta y si me preguntaran ahora quién es Ivonne, diría, bueno, una persona en proceso de construcción, porque realmente, mira, una de las características que yo pensaba que tenía era ser extrovertida. Todo el que me conoce sabe que yo donde llego, se siente que llegó Ivonne. Resaltas. Pero yo me di cuenta en ese proceso que yo soy más introvertida que extrovertida y que a mí me cuesta mucho ser extrovertida. O sea, me gusta serlo, pero es como un momento cuando yo estoy fuera, porque a mí me gusta mucho hacer sentir bien las personas, contagiar alegría, pero no es lo que yo soy. Y al final del día, Ivonne,
Ahora que tú mencionas esa parte de que tú creías que era extrovertida y en base a eso tú tenías un comportamiento, pero al final del día, ¿cómo terminaba Ivonne Marte, la persona? No Ivonne, la Ujú. profesional, ni la hija, ni la superhermana, sino la persona. ¿Cómo se sentía con todas esas conductas de extroversión? Sí, bueno, me sentía muy desgastada. O sea, cuando yo llegaba a la casa, yo era todo lo opuesto. Yo quería la sobriedad, yo quería que no sonara nada en la casa y la calma, estar calmada, opuesto a lo que yo soy fuera. Y ahí me di cuenta, yo dije, wow, a mí me cuesta mucho esta parte que yo pensaba que era mi buque insignia y me di cuenta que no. Entonces, qué difícil cuando tú tienes un edificio y se te derrumba porque el piso principal no es lo que tú pensabas. Esa es la importancia de autoconocernos, de descubrir si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para satisfacer las necesidades de otros o si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque de verdad a mí me llena, a mí me hace sentir cómoda, o sea, estoy siendo congruente entre lo que yo quiero y lo que yo estoy haciendo, porque eso va a repercutir en mi estado de ánimo, eso va a repercutir en mi salud emocional. Y a raíz de todo eso también surge lo que ya sería la parte de la motivación, o sea, una parte importante en este camino de autoconocimiento es esa motivación que tiene que ver con ese reconocimiento de logros, de cosas que yo quiero ver hechas realidad, de las ambiciones que tenemos como individuos. Si eso que yo estoy persiguiendo conecta con mis intereses, con quien yo soy, o si a veces eso que yo estoy buscando responde a demandas externas. Entonces, Ivo, me gustaría que hablaras acerca de la motivación que tú has tenido para seguir ese proceso de camino de autodescubrimiento y todo lo que tú has venido haciendo. ¿Qué cosas te han motivado a poner en práctica? Bueno, lo primero que me motivó fue dividir mis metas. Dividir las metas porque siempre iba detrás de cosas grandes y me quedaba ahí en visualizar hacia allá y en la acción no llegaba a nada. Luego de esto, también el poner en claridad las cosas que yo quería, hacer una lista de las cosas que yo quería y ver qué acciones del día a día yo podía ir haciendo para poder lograr eso que yo quería y entrar en la coherencia que anteriormente no había tenido, porque no la tenía antes, y también hablarlo. Hablarlo me ha servido de mucho, sabes que he tenido muchas conversaciones contigo en las que me has dado consejos puntuales y también con algunos familiares que cuando yo me siento un poquito desorientada, pues ellos me regresan y los refuerzos positivos también. Y otra cosa que me ha ayudado mucho es aprender a hablarme bonito, que no lo hacía anteriormente porque yo soy una persona muy ruda y así como soy con otros, así mismo soy conmigo y quizás conmigo soy mucho más severa, entonces he aprendido a bajarle, a ser más consecuente conmigo, a ser más pausada, nunca lo había sido. Y es algo que me cuesta todavía verdaderamente porque yo soy muy acelerada, o sea, es como si mi sangre fluyera a una velocidad muy rápida, pero yo he aprendido en esa quietud como a poner en panorama lo que estoy viviendo en el momento, las actitudes con las que yo respondo, las acciones que hago y ahí entonces me voy corrigiendo, voy como un ensayo y error, viendo qué me funciona y qué no, y también priorizar mi salud. Y después que estoy haciendo ejercicio, que me cuesta, que yo creo que sí hay algo, yo casi no odio nada, pero los ejercicios sí. Soy muy sedentaria, debo reconocerlo, pero es lo que yo era, porque ahora yo estoy trabajando en una mujer que se preocupa por su salud, que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana para estar puntual en su entrenamiento y aunque a veces me coge tarde, no dejo de ir. Que en otro tiempo yo me hubiera dicho otra cosa, no, no vayas hoy, déjalo así. Yo sé que si paro un día, ya por ahí mi castillo se me derrumba. Entonces, como ese enfoque y las palabras bonitas, yo me refuerzo. A veces me ve el entrenador aplaudiendo, pero es diciéndome, vamos, tú puedes.
porque la persona que más se tiene que reforzar, te puede decir mucha gente muchas cosas, pero tú sabes lo que tú estás viviendo, tú sabes lo que hay en tu interior y ese refuerzo que tú te das es el más valioso de todos. Es igual que con la relación con Dios. A ti te pueden dar un guía espiritual, los 100,000 consejos, pero solo tú sabes cómo tú llevas tu relación con Dios, en qué tú estás fallando, qué tú estás haciendo bien, y eso de verdad me ha servido de mucho. Es interesante lo que Ivonne acaba de decir, el asunto de darse cuenta que ella necesitaba y en base a eso tomar medidas puntuales con respecto a su salud y el entrenamiento físico. Ahí entra la cuarta habilidad o capacidad que se requiere para entrar en este camino de autoconocimiento que tiene que ver con la empatía. La empatía se nos vende como un valor que nos permite ponernos en el lugar del otro, o sea, reconocer las emociones, los sentimientos, los estados del ánimo del otro y en base a eso tener un comportamiento. Pero hablar de empatía en el proceso de autoconocimiento es reconocer, darme cuenta de verdad cómo me siento yo, o sea, buscar cuáles son mis necesidades, es salirme de lo que estoy haciendo e identificar si lo que estoy haciendo me es funcional, o sea, ponerme en mi propio lugar, porque a veces somos muy severos con nosotros mismos y nos juzgamos, pero hemos estado haciendo lo mejor que hemos podido con lo que teníamos. Entonces, este valor de ser empática con mi yo hasta ahora me permite tomar conciencia y tratarme con suavidad, porque a veces yo puedo ser muy buena tratando al otro con suavidad y diciéndole actúa de tal o cual manera y conmigo quizás no lo soy. Entonces, eso que tú has hecho de ser empática contigo misma y tomar medidas, pues es parte del proceso del autoconocimiento. Y entramos con la quinta cualidad que tiene que ver con las habilidades sociales, o sea, cómo el tú ponerte en tu propio lugar, o sea, cómo tú priorizar tu salud, cómo tú cuidarte, cómo tú hablarte bonito, cómo tú tratarte bien, eso está teniendo una repercusión o ha tenido una repercusión en tus relaciones sociales. Sí, bastante. Ha sido maravilloso el cambio. Yo digo, ¿cómo en 5 o 6 meses que tengo en este proceso he cambiado lo que llevo más de 6 años intentando y no había logrado? Y de verdad, la diferencia cuando yo miro, yo digo, esto lo estoy haciendo yo. A veces no me lo creo, pero realmente sí lo estoy haciendo y me siento conforme con lo que estoy viendo, cómo me estoy proyectando. Y te comentaba tras bastidores que la gente me dice que yo estoy enamorada. Y sí, yo estoy enamorada, pero estoy enamorada de mí misma, de mi proceso. Cada vez que yo veo que hago el entrenamiento, que me dedico a preparar mis alimentos, yo compraba comida, de todo, siempre rápido. Me estoy tomando el tiempo que yo planifico, eso ha hecho una diferencia. Antes esas cosas, como estaba enfrascada en el trabajo, yo no las hacía. Entonces, como estaba siempre en desorden de qué iba a comer, comía cualquier cosa. Ahora yo digo, esta semana voy a comer tal cosa. Inclusive me tomo el tiempo de algunos alimentos porque a mí no me gusta cocinar. El rol ese que nos dan de forma tradicional, yo no entro dentro de ese parámetro y lo que hago es planificar qué alimentos yo los selecciono, los lavo, los condimento, hago mis condimentos. O sea, es un nivel de amor que yo estoy teniendo por mí que yo digo, no soy yo. Pero sí soy yo, ¿eh? Que consta en el acta. Eso es bonito, o sea, cómo los demás también cambia la manera de tratarnos con el otro cuando estamos en este proceso de autoconocernos y poderle darle respuesta a la gente. La gente siempre está diciendo que todo lo que yo estoy haciendo tiene que ver con el otro, porque es que se nos educa tanto para interactuar con el otro que cuando lo que yo hago tiene que ver conmigo, eso no he tomado en cuenta. Entonces, autoconocerse tiene que ver con eso, tiene que ver con esa habilidad social que me permite a mí enriquecerme con el otro, porque claro, el otro es importante, porque de hecho, todo este proceso que tú has vivido
sin esa habilidad social no hubiera sido posible, porque lo que trajo como consecuencia que tú hicieras conciencia y diera el paso final de tomar acción para hacer lo que tú sabías que tenía que hacer por años y que no había podido, fue precisamente esa interacción que nosotros tuvimos esa noche después de cenar en un encuentro formativo, que tuvimos tú, Emmanuel y yo, y fue entre vinos que se da esto, o sea, esa parte social lo que te permitió tú descubrir lo que tú descubriste, porque entonces tú me diste el permiso de entrar a tu vida. Ya no solamente era tu compañera de trabajo, ya no solamente éramos las profesionales que nos estábamos capacitando, sino que simplemente éramos las dos mujeres, las dos personas que estaban ahí viviendo, compartiendo experiencias de vida, y desde mi vida, desde mi experiencia profesional y viendo lo que tú contabas de tu vida y cómo te veíamos a nivel laboral, eso hizo que tú finalmente tomaras la decisión de hacer lo que tú sabías que tenías. Entonces, es importante esto, recordar que esta habilidad social siempre nos va a traer como resultado cosas positivas. Claro, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que con quien nos juntamos también va a ser la diferencia. Entonces, entramos al siguiente punto. Para puntualizar lo del tema del autoconocimiento, es importante resaltar que el ser humano es integral, o sea, es multidimensional. ¿A qué me refiero con esto? Que el ser humano no solamente es mente, o sea, somos mente que tiene que ver con mis intereses profesionales, que tiene que ver con mi manera de pensar, que tiene que ver con mi formación académica, que tiene que ver con mi trabajo, pero también yo soy un ente físico, biológico, y en base a esa parte física y biológica hay unas necesidades que yo requiero atender, que si no lo hago me va a traer consecuencias. Pero también yo soy un ser espiritual que debo de ver e identificar cuáles cosas me generan sentido, porque lo que me genera sentido a mí espiritualmente, quizás a Ivonne no le genera sentido, y no está mal, porque ella es ella y yo soy yo. Entonces también tiene que ver con esta parte emocional y social, cómo yo me relaciono con el otro. Entonces, puntualizo esta parte porque, como decía al principio, a veces yo puedo ser muy buena en una de estas áreas, como por ejemplo en el caso de Ivonne específicamente, que ella, profesionalmente hablando, estaba en un punto de su vida donde ella es una persona exitosa porque tiene un puesto de trabajo bueno, se ha desarrollado notablemente en el ámbito que ella ha decidido incursionar, en el ámbito educativo. Sin embargo, a nivel familiar también se ha desarrollado bien, a nivel espiritual también estaba en congruencia todo eso, pero sin embargo, todo eso estaba en equilibrio, pero había una parte que no estaba en equilibrio, que tenía que ver con su físico, con su salud, y eso estaba teniendo repercusiones en su salud, porque de hecho parte de que nosotros como amigos estuviéramos interviniendo en su vida, porque ella, claro, nos dio el permiso, tenía que ver con ciertas crisis que Ivonne manifestó en el proceso de formación, o sea, crisis de ansiedad al punto tal, o sea, por la presión de querer hacerlo tan perfecto, de hacerlo tan bien, el proceso que estábamos viviendo a nivel académico y profesional, que ella se presionaba tanto, de manera inconsciente, claro, ella no tenía conciencia de eso, y ella se presionaba tanto que llegó a manifestar síntomas de una ansiedad tan grave que la sintomatología parecía ser un preinfarto. Entonces, a raíz de todo eso es que tenemos esta conversación. O sea, ¿qué estaba escondiendo Ivonne detrás de todo ese perfeccionismo laboral? O sea, ¿qué estaba escondiendo ella de su vida que ella no quería ver, que ella no quería tratar? Y era precisamente ella como mujer, ella como persona, qué cosas ella podía hacer, pero por estar enfrascada en su trabajo no lo hacía. Como ella decía anteriormente, ella se dio cuenta y a raíz de eso empezó a entrenar, se empezó a comer saludable, y eso ha tenido sus beneficios, claro está. Entonces pasamos ya a lo que son las recomendaciones finales. Entonces dentro de las recomendaciones hay un ejercicio muy bueno que lo encuentran fácilmente a través de Google, que es el ejercicio de la rueda de la vida. Este ejercicio habla de las diferentes áreas del ser humano, relaciones de pareja, parte espiritual, parte física, la finanza, entre otros. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues en cada una de esas áreas hay algunos que pueden tener 8, que pueden tener 10. Ustedes buscan el que se identifiquen, ustedes lo imprimen y se van a dar una puntuación del 1 al 10 en cada una de esas áreas.
¿Qué información arroja esto? Bueno, que si tú a nivel de familia, porque tú eres muy buen hijo o muy buen padre o muy buen hermano, tú tienes un 9, tú te das un 10, lo que sea, un 8, dependiendo de donde tú estés, pero si financieramente hablando tú estás aquí, tú te das un 2, te das un 3, pero si espiritualmente tú no oras, tú no asistes a ninguna congregación, o sea, tú no haces nada para conectar con esa parte espiritual tuya, tú te das un 2, un 3, un 1, dependiendo, ¿verdad? Entonces, si en la parte física tú no estás haciendo nada por tu salud, por lo que comes, por lo que haces, tú te vas a dar la puntuación que tú entiendas. Cuando tú pasas punto por cada una de esas áreas, te va a hacer un círculo. La idea es esa, que estemos en congruencia. ¿Qué pasa? Que si alguna de esas áreas tú te das una puntuación muy mínima, como un 2, como un 3, y de repente tiene 9, tiene 10, tiene 8 en otras áreas, tú no vas a lograr hacer el círculo. Significa entonces que tu vida va a estar en desequilibrio y vamos a estar manifestando diferentes situaciones emocionales, mentales o físicas, y en base a eso nuestra vida no va a girar de manera saludable. Otro ejercicio que puedes hacer es un diario de emociones. Anteriormente Ivonne hablaba de que parte de lo que le ha funcionado a ella es identificar todas las emociones que ha ido experimentando con su proceso. Eso es importante porque a veces no somos conscientes de qué yo estoy sintiendo. O sea, sí, yo me siento bien o yo me siento mal, pero realmente, ¿qué emoción tú sientes? O sea, cuando tú le das un servicio a otra persona, ¿tú sientes alegría? ¿O tú lo estás haciendo para que esa persona te vea como buena o para caerle bien a alguien? ¿O te genera desagrado, te genera malestar, te genera frustración? El trabajo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con entusiasmo, o sea, tú te sientes agradecido por lo que tú tienes, y el tú tener ese registro emocional te va a dar información de si lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para ti, por ti, o lo estás haciendo por el condicionamiento social o familiar que tú has recibido durante toda tu historia familiar. Otro ejercicio que tú puedes hacer, que a mí me encanta para trabajar el autoconocimiento y también la autoestima, es la lista de cualidades. O sea, somos muy buenos para hablar de los demás, somos muy buenos. A mí me preguntan, ay, háblame de Ivonne. Y dije, ay, sí, Ivonne es una necia hiperativa que nada más habla de trabajo y que sé yo qué, que sé yo cuánto, y por ahí me voy y doy una lista grandísima. Cuando me dicen, háblame de Yanelsi, entonces como que ahí yo, espérate, ¿y qué digo ahora? Entonces, hacer esta lista de cualidades, yo reconocer cuáles son las fortalezas mías, cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son las cosas que no me gustan. Yo soy buenísima hablando de mí, de hecho, eso sí es una virtud que tengo. Yo puedo hablar que me gusta cocinar, me gusta compartir con la gente, me encanta hablar, me gusta hacer bulla, me gusta compartir con la gente. Hasta de lo que no te gusta tú hablas entonces, también. Sí, entonces son cosas que yo reconozco y valoro de mí, pero también reconozco en que yo no soy muy buena. Entonces, eso me permite jugar y saber quién yo soy y no sentirme presionada. Por ejemplo, a mí no me gusta el asunto de la organización. Yo soy desorganizada y lo reconozco, pero ya eso no me genera malestar porque he aprendido a aceptar lo que no me funciona de mí. Yo elijo si lo cambio o no. Entonces, ¿qué yo prefiero? Enfocar mi energía en lo que me funciona, en las cualidades positivas. Entonces, hacer esta lista te va a permitir darte cuenta dónde tú estás, de esas cosas que no te gustan, que tú sí puedes mejorar y que no. Por ejemplo, no me gusta que hablo muy rápido y eso sí estamos encaminada en mejorar. Entonces, finalmente también hay muchísimas cosas que se pueden hacer para trabajar el autoconocimiento. También están los talleres de salud emocional y demás. Entonces, finalmente, para Ivonne, ¿qué recomendación tú le darías a nuestros oyentes? Bueno, la recomendación que les doy es que den un primer paso. Y este primer paso consiste en que se puedan ser sinceros consigo mismos. Porque mientras yo me estuve dando un discurso diferente a lo que realmente estaba sucediendo, yo no pude encaminarme correctamente a poner en coherencia lo que yo quería con lo que estaba haciendo. Luego de hacer ese reconocimiento, identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las áreas en las que nosotros necesitamos ayuda, en la que nosotros necesitamos trabajar, porque no la veo como debilidades, sino como oportunidades para nosotros ser lo que nosotros aspiramos ser. Nosotros tenemos muchos sueños que a veces los dejamos dormidos, que yo le digo a Yanelsi que ella está explotando un león que yo tenía dormido, porque yo he querido muchas cosas, pero como analizo tanto, me he quedado ahí, pero va a ser diferente y está siendo diferente ya. También saber quiénes son nuestras personas seguras en los momentos en que
porque no todos los días van a ser buenos. Hay días que son bastante difíciles de vivir y que emocionalmente uno se siente muy, muy triste y ni siquiera sabe dentro de tantas cosas por qué es, pero hay que permitirse vivir todas esas emociones, porque al final de ese camino lo que hay y la actitud, la energía y las acciones que uno va realizando, uno se vuelve como un todoterreno realmente. Y cuando tú descubres realmente quién tú eres, tú te vuelves una persona poderosa, diferente, y así mismo tú te proyectas. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta, pero lo más importante es que lo que tú tienes en pensamiento y lo que tú estás haciendo, tú te sientas contento con eso, que tú digas, este soy yo, este sí soy yo. Y yo creo que ahí ha radicado la diferencia de yo verme como me veo, que estoy insoportable. Imparable. Ay, insoportable, porque eso yo misma elogiándome, ya tú sabes, 24/7. Y de verdad, tomen la decisión de iniciar este camino, porque no se van a arrepentir. Se lo digo yo, que lo postergué por bastante tiempo, pero una vez que arranqué, cada vez me siento más y más y más y más emocionada a seguir en este proceso. Gracias, Ivonne, por tus recomendaciones, especialmente eso de permitirnos sentir lo que sentimos, no importa que sea tristeza, que sea alegría, enfado, frustración. Realmente, como dice Ivonne, el camino del autoconocimiento no es fácil. A veces la gente me ve sonriente, me ve alegre, me ve brillante, me ve con mi labial rojo poderoso, pero yo tengo una batalla todos los días y es conmigo misma. Así como tú tienes una batalla todos los días y es contigo mismo. A veces ese pleito con tu pareja, con tu mamá, con tu hermano, con tu novio, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, quizá tú estás peleando contigo mismo y es porque no sabes identificar qué es eso que no te gusta. Entonces, como dice Ivonne, tomen la decisión. Vamos a cerrar el episodio del día de hoy dando gracias a nuestra productora por esta bella flor. Señores, nos guardaron una rosa. Yo estoy sumamente emocionada, feliz de haber compartido este primer episodio, que espero que sea el primero de muchos, y de haberlo compartido con mi bella compañera y amiga Ivonne Martes. Recordarles que pueden dejarnos su pregunta, su comentario, su tema sugerido. Si quieren escuchar a Ivonne en alguno de los episodios siguientes, pues pueden dejárnoslos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en TikTok como Entre Vinos o Café. Nos puedes encontrar en YouTube Entre Vinos o Café. Y en la página de Instagram como janehillove@gmail.com. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bye bye.